Vale. Continuando con política para dummies, vamos a hablar sobre algo que él nos dice y es que lo público es sagrado. Sí, para mí también lo es. ¿Quiénes son la prioridad en nuestra casa? ¿Los que están durmiendo en el suelo para que después todos podamos comer en la mesa? Sí, también, especialmente cuando casi todos dormimos en el suelo, porque Colombia es un país profundamente desigual. La mayoría, si no estamos durmiendo en el suelo, estamos durmiendo con cobijitas, con un colchón muy delgado, pero no en camas, por ejemplo. Entonces, él nos menciona que hay 1.000 empresas que han registrado 90 billones de ingresos. Es decir, que incluso con el aumento del salario mínimo, el sistema no colapsó, las empresas tienen la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que por eso primero hablamos de una revolución ética. A veces hay que quitarnos ciertos lujos que no son necesarios, porque son lujos. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué habría que hacer esto? Porque yo tendría que buscar la austeridad republicana. Si yo ya estoy ganando mi plata y yo me la gané, yo construí mi empresa porque tendría que pagarle más a mis trabajadores. Bueno, pensemos en esto. Cuando tu trabajador tiene poco dinero, hay más angustia cotidiana. Cuando empieza a haber menos angustia cotidiana, adivina qué, la gente consume más. Porque tú, como empresario, consumes más gracias a que no te angustia no tener con qué llegar a fin de mes. Eso puede pasar con tus empleados. Cuando hay más consumo, hay más comercio. Entonces, cuando hay más comercio, hay menos extracción y hay más petróleo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, para que lo expliquemos bien, hablemos sobre lo que Cepeda menciona como la revolución social, que es convertir los beneficios, como los subsidios, en derechos permanentes. Es decir, que todos tengan pan en la misma mesa. Así que en nuestra casa la revolución social básicamente sería la que se da en el comedor. Todos podemos sentarnos a comer para poder consumir. Entonces, el Estado tiene primero que ser socio del campesino. Entonces ya no vamos a dar tierras porque sí, sino que lo que vamos a hacer es que le vamos a comprar directamente la cosecha al campesino. ¿Sí me va a entender? Porque Colombia produce constantemente, pero los mediadores arruinan estas cosechas. Entonces, ¿de qué le sirve al Estado restituir tierras si las tierras no son beneficiosas? Que la restitución de tierras es algo que le asusta a todo el mundo. Entonces, otra cosa que él propone, y quiero que hablemos mucho de esto que él nos está proponiendo, y es que él confía mucho en nosotros como pueblo, ¿vale? Pero muchísimo. Entonces piensen que si él dice que para arreglar el barrio hay que contratar al barrio. Entonces, hablemos de la ley 80 de contratación, en donde él nos dice que las juntas de acción comunal, por ejemplo, los grupos de jóvenes, mujeres, son los que reciben el dinero y contratos para poder pavimentar o arreglar el parque de sus barrios. Y es porque el barrio lo arregla el barrio. Cuando hay mediadores pasa lo mismo que cuando el campesino saca su cosecha y le toca venderla por 3 pesos cuando en la ciudad se venden 50 pesos, por ejemplo. Entonces, es importante también para él aumentar el salario mínimo para que ya no sea salario mínimo. Tú no tienes el salario mínimo para sobrevivir. Él propone un salario vital. El salario vital nos va a permitir, primero, que haya un aumento real del sueldo del 23% que ya se había defendido en el gobierno anterior, en el gobierno de Petro, y nos habla de que entre más plata tienes, la de la panadería vende más, porque es lo que yo les dije, entre menos angustia cotidiana hay más consumo. Si yo tengo más plata, me compro una mantecada más seguido porque es mi antojo, porque el salario mínimo subió. La de la panadería vende más y todos los que vienen detrás de la panadería empiezan a vender más. Entonces así es que la economía se mueve. La economía se debe mover desde el pueblo, no desde la extracción, porque entonces cuando la economía se mueve desde el pueblo hay menos dependencia de extraer recursos naturales. Por eso yo les decía, hay menos extracción, hay más petróleo, hay más recursos naturales. La economía se mueve y nosotros tenemos dependencia económica. La economía se mueve y nosotros tenemos independencia económica. Ya no dependemos de esto. Bueno, ya no dependemos de estos recursos que usualmente no. Ya no dependemos. Ay, la economía se mueve y hay menos dependencia de la extracción de recursos que no se pueden recuperar. Y finalmente él nos dice que esta revolución social es necesaria porque nos lleva a la seguridad humana. Sé que muchos han hablado de que Cepeda no trata los temas de seguridad. Sí los trata, lo que pasa es que los trata muy distinto a como los trata Belardo. Y es porque él los trata desde la educación y desde el trabajo, desde el empleo digno y el acceso a oportunidades.
porque el único que puede resolver la seguridad del pueblo es el mismo pueblo, no la mano dura. Para Cepeda, para mí también. Entonces, piensen que en mi barrio han estado robando los últimos meses. Así que nuestra solución como personas que habitan en la casa es poner candados. Compré muchos candados, puse candados en la ventana de aquí, en la ventana de aquí, puse candados en la puerta de la terraza, en la puerta del primer piso, puse candados en todas partes. Yo necesito candados porque si no me van a robar. ¿Es una solución? Sí, pero se puede te dice como, hey, esa no debería ser la única solución. Imagina que toda esa gente que está robando allá afuera esté pavimentando las calles, porque le están pagando por pavimentar las calles. Que toda esa gente que está robando allá afuera diga como, no necesito robar, porque me están dando trabajo. Suena muy utópico, lo sé, pero tiene mucho sentido a largo plazo, en especial cuando hablamos desde la producción de empleo. El empleo es algo, buscar trabajo es un trabajo, conseguir trabajo es un trabajo aún peor que tener trabajo. Entonces, cuando empezamos a promover el empleo, lo que empezamos a hacer es que movemos economía y aparte se mejora la seguridad. Así que sí, Cepeda sí habla de seguridad. Lo que pasa es que la trata desde esta revolución social. Recordemos que Cepeda nos habla de revoluciones. ¿Cómo se hace todo esto? Primero redistribuyendo riquezas, que eso da mucho miedo, por eso primero quería hablar sobre la ética, la revolución ética y la austeridad republicana. Redistribuir tierras y riquezas es muy difícil, a la gente le asusta, pero tiene que pasar. Y la contratación comunitaria, es decir, que el pueblo se arregla con el pueblo. Se puede, en serio confía mucho en nosotros y nuestra capacidad de talento. No nos ve como personas a las que hay que ayudar, sino personas que se ayudan por sí mismas, solo hay que dar acceso a oportunidades. Nada que ver, pero funciona como con la discapacidad. La discapacidad no está en la persona, sino en las barreras que impone el entorno. Se puede mirar muy similar el sistema económico. Por eso creo que estoy tan de acuerdo. Ahora, pros y contras. Pros primero es que va a haber menos miseria y por ende va a haber más comercio local. Porque menos miseria gracias a un salario vital y más comercio local porque la gente va a empezar a comprar más dentro de la localidad y aparte como que se empieza a hablar sobre la contratación comunitaria. Él nos dice, sí hay seguridad, va a haber seguridad, pero menos guerra, menos armas y más pupitres, más acceso a la educación, para que entonces los jóvenes sepan cómo pavimentar, para que los jóvenes, nosotros, sepamos cómo construir un edificio, para que nosotros entonces no sepamos cómo hacerlo, pero sí sepamos hacer planos, para que nosotros podamos tener acceso a este conocimiento que nos va a ayudar a mejorar nuestro barrio, porque el barrio se mejora en el barrio. ¿Qué contras hay? Primero que va a haber una resistencia enorme de la élite. Y si eres de la élite, posiblemente puedas escuchar este video y digas como yo no tengo por qué hacerlo. Y en efecto, no tienes por qué renunciar a tus lujos. Porque tú te los has ganado. No sé cómo lo hayas hecho, pero te los has ganado. Pero con la revolución ética tenemos que hablar precisamente de que esta resistencia existe, pero el pueblo somos más y el barrio somos más. Y que también hay un contra muy grande y es esto, la severidad con la austeridad republicana. Porque yo tendría que bajarme mi sueldo para que los pobres puedan comer. Porque yo tendría que dejar de viajar a Miami una vez al mes para que una persona tenga pan en la mesa. Porque yo tendría que darle de mi pan a la persona que está durmiendo en el suelo para que se siente en la mesa a comer conmigo. ¿Ya entienden por qué es una revolución ética? Y porque después de la revolución ética tiene que venir una revolución social e incluso acompañarse, porque son preguntas muy válidas, porque a nadie le gusta perder el privilegio. Pero perder el privilegio a veces significa hacer que todos seamos privilegiados. Por ende, el privilegio no existía.